¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Uy! Uy. ¿Qué? ¿Te lo dejan? El coronavirus está destruyendo todo entre las potencias del mundo, de ese llamado primer mundo. Francia, Alemania, Holanda, Italia, España. El mundo de la Unión Europea se cae a pedazos. Y con ella, su historia y su espíritu de comunidad, unos contra otros. El coronavirus descubrió las verdaderas caras del egoísmo, del racismo y de la envidia. Primero yo, después yo y siempre yo. Ahí poníamos un video que muestra cómo están las cosas. La vida de miles se debate entre la ineficacia, el miedo y la falta de dinero. Alertan que la Unión Europea podría ser asesinada. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. En los últimos años, la Unión Europea ha sido fuertemente herida y fracturada. Gigantescos rescates bancarios de terribles crisis económicas. Grecia, Portugal, España, Irlanda, Chipre dejaron malherida a toda Europa. Una crisis migratoria sin precedentes que fracturó también las posiciones políticas de cada país europeo. Luego aparece Donald Trump y lanza golpes al hígado a la Unión Europea. Impuestos, castigos, decisiones unilaterales, amenazando incluso con desmantelar a su fuerza armada, la OTAN. Y de remate, el Brexit, la salida de uno de sus miembros más poderosos, el Reino Unido. Y el despertar cada vez más grande de movimientos nacionalistas, separatistas y anti-Europa. Y ahora, el golpe que podría asesinar a la Unión Europea sería el coronavirus.
Un coronavirus que hizo despertar más el egoísmo. El germen de la división ha regresado. El clima que parece rodear a los jefes de Estado y de gobierno y la falta de solidaridad europea representan un peligro mortal para la Unión Europea. Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea. La Unión Europea podría hundirse por completo, por la falta de solidaridad entre los países europeos, por los egoísmos nacionales, por la mala coordinación, por seguir la estrategia del yo primero, Italia primero, Alemania primero, Holanda primero. Algunos países europeos prohibieron la exportación de equipos médicos, otros impusieron controles fronterizos. El coronavirus ha hecho que millones pierdan sus trabajos, que empresas cierren y que gobiernos estén sin dinero. La bomba estalló a la hora de cooperar económicamente. El espíritu de estar unidos se fue a la basura. Solo vea este ejemplo entre países europeos que más tienen y los que menos tienen. España pide a gritos ayuda. La humanidad entera es hoy un solo cuerpo amenazado por una misma enfermedad. Holanda, que tiene más dinero, contestó. Humilló a los españoles. Los cuestionó porque no habían ahorrado para la enfermedad y además pidió una investigación para saber dónde estaba el dinero del crecimiento económico en los últimos años. Portugal defiende a España. Esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante. Porque nós não estamos disponíveis, ninguém está disponível para voltar a ouvir ministros das Finanças holandeses como aqueles que já ouvimos em 2008, 2009, 2010 y años consecutivos. Todo ante la mirada sonriente de Rusia y China. China aprovechó la desunión para ofrecer ayuda humanitaria. Suministra implementos a España, Italia y hasta Holanda. Alemania, que baraja incluso pedirle al presidente Xi Jinping no solo ayuda sanitaria, sino también apoyo a la reconstrucción económica tras la epidemia. Y Vladimir Putin, también con gran sonrisa, envió aviones militares, médicos, soldados y material sanitario a Italia. Pues bueno, ahí está el documento. El video que circula en las redes puede, pues, más o menos dibujar la gran tensión a la que está sometida la ciudadanía en toda Europa. Como la policía de Madrid, por ejemplo, no puede contener fácilmente a un hombre que destrozaba los vidrios de los coches policiales. Las cosas no están nada fácil en Europa. Muchas gracias a usted, gracias al equipo detrás de La Razón, gracias a todo el equipo por no quedarse en casa y estar aquí al pie del cañón llevándole la información. Vamos directamente hasta España y gran analista, usted lo conoce, gran analista de los fenómenos y crímenes que someten al mundo, Daniel Lobato. Ya lo tenemos ahí, muchas gracias. Y también se nos va a unir a un gran experto en seguridad, experto en investigación y protección, Aníbal González, consejero allá en Florianópolis, en Brasil. Estamos haciendo contacto con él. Daniel, comienzo contigo. A ver, ¿estamos a las puertas de la destrucción de la Unión Europea o esto es una exageración? Pues vamos a ver, buenas tardes, buenas noches allá en Teherán. Muchas gracias por la invitación, Roberto, y por los elogios. Te los devuelvo multiplicados por 1000 y un abrazo a Aníbal. Bueno, mañana hay reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea, eso que se llama el Eurogrupo, y habrá que ver qué camino toman, porque, por ejemplo, pueden tomar el que ha dicho el presidente de Portugal, y es que es el momento de que los bancos devuelvan a la sociedad europea la ayuda que recibieron hace 10 años. O no, o puede que tomen el camino de lo contrario del pillaje, lo que habéis puesto en la entradilla, esa piratería, ese pillaje, ese sálvese quien pueda, ese saltarse las normas de la Unión Europea. Por ejemplo, la prohibición de la exportación está prohibida en la Unión Europea y, sin embargo, se ha llevado a cabo esa prohibición de exportación. Y, sin embargo, la solidaridad está en las normas fundacionales de la Unión Europea y no está siendo lo que se aplica ni en la crisis de hace 12 años ni en la actual. Entonces, bueno, estamos en esa encrucijada de hacia dónde se dirige la Unión Europea, hacia dónde se dirige el mundo. Se dirige hacia los desastres, hacia un fortalecimiento de ese capitalismo de desastres, de ese autoritarismo, de ese militarismo, etcétera, o vamos hacia un mundo con la oportunidad de un mundo más
sostenible, humanitario, y como habéis puesto en la entradilla y citó el otro día el presidente, y acabo con esto, el presidente Pedro Sánchez, citando al poeta persa Saadi, un gran humanista, diciendo que hay que entender aparte de la sociedad, aparte de la humanidad, como un todo, y que cuando una parte sufre, sufre todo el cuerpo. Bueno, esperemos que eso sea lo que se aplique en el futuro, ¿no? Oye, Daniel, ¿a quién le interesa la destrucción de Europa, de su unidad, de su poder económico? Tú que eres un experto en todo este comportamiento que tienen los grandes depredadores, uno de los métodos de los detectives para resolver un crimen, pues es ver la fotografía completa, y siempre, pues normalmente usted lo sabe, pues y tú también, Daniel, que para resolver el crimen lo primero que se preguntan es ¿a quién le beneficia el crimen? Yo te pregunto, tenemos ya más de 3 meses de ver cómo se están moviendo las cosas con el coronavirus, e independientemente si fue una arma biológica o algo natural de los murciélagos, vayamos ya a la consecuencia, a los hechos, y te pregunto, ¿a quién le beneficia el crimen? Bueno, yo creo que normalmente esa frase de... ¿Sabes qué? Sí, sí. Te voy a interrumpir. Y hay algo que me ha llamado muchísimo la atención. Tanto Estados Unidos como ayer el ministro de Salud, su portavoz de Irán, acusaron a China de haber mentido al mundo. A ver, Daniel. Bueno, sobre cuánto se miente al mundo, ¿no? Fíjate cuántos millones de seres humanos han sido asesinados por las mentiras que se han dicho en foros como en la ONU, ¿no? Por parte de presidentes de Estados Unidos a la hora de arrasar Irak, a la hora de arrasar Afganistán o en su día Vietnam. Entonces, bueno, lo que haya mentido, ¿no?, cada país, eso habrá que evaluarlo en la historia. Lo que está claro es, cuando me preguntabas de a quién le conviene, esa frase típica de hay que seguir el dinero. Las oligarquías que manejan y mueven este sistema contra la naturaleza, contra la vida, contra todo, que es este capitalismo que está sufriendo no una crisis por el coronavirus, sino el propio coronavirus es un exponente de la crisis del capitalismo. Pues esas oligarquías son las que les interesa mantener el estatus y no les importa dejar caer las piezas que sean necesarias, incluso la propia Unión Europea, la cual, por cierto, ha favorecido mucho su autodestrucción cuando decidió deslocalizar en China toda su producción industrial, todas sus fábricas. Estábamos dirigiéndonos hacia esta situación actual, en la que no hay mascarillas y ahora todas tienen que venir de China y empezamos al pillaje unos países con otros. Entonces, bueno, hay que preguntar a las oligarquías internacionales, financieras, cuál es su apuesta al futuro, ¿no? Y su apuesta va a ser que se destruya todo cuanto más mejor para luego poder reconstruir, que son los ciclos habituales del capitalismo. Y ahí somos los pueblos los que tenemos que apretar en otra dirección completamente diferente. Bien. Aníbal, ¿qué tal? Gusto en saludarte, lo tenemos vía telefónica. Aníbal, se está destruyendo Europa, te pregunto, ¿qué se ve desde Brasil? ¿Cómo se ve desde Brasil? ¿Qué le pasó a los europeos que supuestamente estaban unidos en un espíritu y ahora es pues todos contra todos, egoísmos, no quieren cooperar, Holanda insulta a España? Por favor, Aníbal. Sí, buenas noches, Roberto, buenas noches, audiencia. Roberto, el asunto es de que desde aquí, desde Brasil, lo vemos que Europa entró en una crisis económica muy agravada ya por las sanciones ilegítimas de Estados Unidos contra China, Rusia e inclusive contra Irán. En esto también entra Venezuela, otro país agredido económicamente también, de los cuales los países europeos manejaban mucho comercio con estos países. Entonces, Europa, siendo sumisa del Estado de los Estados Unidos, indudablemente tiene que acatar la orden que viene del norte. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no estás favorable a lo que ordena el norte, indudablemente pasas a ser un país malo, entre comillas, sancionado o atacado indirectamente, militarmente, mediante la desestabilización general, que es lo que han hecho en muchísimos países. A partir del año 2001,
el mundo ya no fue ni será el mismo. Y ahora, con el COVID-19, que no considero que eso fue un desenlace natural, a partir de este 2020, el mundo como lo conocíamos jamás volverá a ser el mismo nuevamente. Detrás de esto se mueven células poderosas, muy poderosas, que están lucrando de todo esto que está pasando. Eso es lo que conseguimos ver desde aquí, Brasil. Oye, Aníbal, a ver, tú que eres experto en investigar, en investigación, y le preguntaba esto a Daniel, normalmente los detectives cuando quieren resolver un crimen, pues ven la fotografía completa y a largo plazo y se preguntan al final a quién beneficia el crimen. Ya llevamos 3 meses de coronavirus y pues es momento de preguntar a quién le está beneficiando, y me parece muy extraño que no solo Estados Unidos, le decía a Daniel, no solo Estados Unidos ha denunciado que China mintió porque ahora ya está en recuperación económica, sino que el propio ministro de Salud de Irán dijo ayer que pues los chinos mintieron al mundo con la gravedad de la situación para, pues no sé, a ver, dime tú. En cuanto a eso, vamos a partir de una base. Consecuencias de un virus desconocido no comenzaron en el 2020. Yo discrepo muchísimo con esto. Esto comenzó allá por octubre y por noviembre, con misteriosos casos de personas que morían de una neumonía agravada y se determinaba como una simple falencia respiratoria. Si China mintió, yo creo que no. Yo creo que China en su momento sí intentó aplacar un poco la situación para que no se escapara de las manos, pero no negó información acorde a lo que iba pasando. Es el único país, China, y por eso hoy está casi libre del coronavirus, que cerró una ciudad de 40 millones, de 47 millones de habitantes. Ellos contuvieron como tenía que ser hecho el trabajo. En Europa se alardeaba de que no iba a pasar nada, que estaba todo bien. Estados Unidos decía, no, nosotros estamos salvos también, ¿no? Estamos cómodos, estamos bien aquí. Sensacional. Ocurre lo que estamos viendo ahora. ¿Quién gana de todo esto? Como es tu pregunta. Y es muy claro que si estamos complicando el desarrollo económico de toda Europa, si estamos complicando el desarrollo gigantesco económico que tenía China, si estamos complicando a los países pequeños como los latinoamericanos o africanos tercermundistas, indudablemente que aquí hay un benefactor. Y ese benefactor es hoy un imperialista. Es el único que puede sacar un lucro, una ganancia de este río revuelto y pescar cómodamente de aquí a 3 o 4 meses. Fondo Monetario Internacional, emprestando dinero, en fin, de diferentes formas. Si tú me preguntas, ¿a quién beneficia este crimen? Está muy claro, Roberto, al norte. Bien. Daniel, ¿por qué el egoísmo se ha apoderado de los gobiernos? Lo peor en una situación crítica en donde todos nos deberíamos de ayudar. ¿Tiene razón Holanda de haber humillado a España? Bueno, esto era una tendencia, es decir, Europa se ha ido dirigiendo hacia un fascismo de traje y corbata, no de camisas pardas, pero sí a un fascismo de traje y corbata. El discurso que podía lanzar hace unos años Angela Merkel al respecto de los refugiados y de rechazar los refugiados dentro de las fronteras de la Unión Europea, pagar a un capo, a un matón como era Erdogan, 6.000 millones de euros a cambio de que no llegasen refugiados, era un discurso que podía estar soltando perfectamente Marine Le Pen, su padre anteriormente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, pues como lo estaba emitiendo Angela Merkel, pues era más respetable, ¿no? Le quitaba ese disfraz fascista, pero el fondo del discurso era el mismo. Y ese fondo de discurso insolidario y de depredación
para empezar, está muy anclado en el ADN, en la genética europea. Europa alcanza la gloria de la dominación mundial estos últimos 500 años gracias casi a algo accidental, y es el descubrimiento o la llegada a un continente nuevo, como es el continente americano, como es la rapiña del continente africano, etcétera. Eso le da una posibilidad de configurarse como un poder planetario que, digamos, por geografía, por demografía, lo normal es que hubiera correspondido siempre a Asia, a China, etcétera, ¿no? Al sudeste asiático especialmente. Entonces, durante 500 años ha sostenido así, con esas bases del pillaje, del saqueo, de la insolidaridad, del racismo, del crimen, y eso está muy presente dentro de la propia Unión Europea. Y se ha estado desarrollando en estos últimos años de la crisis los del norte contra los del sur de la Unión Europea. Hemos pagado los del sur, los pigs, que nos llamaban cerdos, Portugal, Irlanda, Grecia, España, pues pagábamos con creces y sangre la deuda con altos intereses. Entonces, bueno, lo que está en juego es esta renovación que va a buscar el capitalismo, como en las anteriores, cómo va a expulsar a la población sobrante que ni produce ni consume. Eso es lo que va a estar en juego, y las oligarquías, lo decía antes Aníbal, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, etcétera, si va a intentar gestionar un capitalismo de desastres con un foco de negocio, como se ha visto en estos últimos años, de las migraciones, de los desastres climáticos, con un foco de negocio ahí puesto para sacar el capitalismo un propio rendimiento de esto. Y muchas de las decisiones que se tomen en estos días y semanas, y acabo ya con esto, van a ser muy determinantes del próximo futuro. Lo que se diga hoy, mañana en la reunión del Eurogrupo o en las próximas semanas, es posible que determine la configuración del mundo, ¿no? Y bueno, veremos Europa si profundiza su declive o al revés, o se encuentra a sí misma en que es un apéndice de Asia, de China, de Rusia, y que ahí es donde debe dirigirse en su mirada de nuevo. Aníbal, te quiero preguntar algo importante. Lo que vemos en Europa, que se está desmoronando a pedazos, que se está fracturando, y que no solo con el coronavirus, sino ya, como nos explica Daniel, venía desde antes, pero que con el coronavirus se exponenció. Yo te pregunto, ¿lo que vemos en Europa es una vileza de las corporaciones y esas células que hablas? ¿Es un error de los gobiernos o también tiene responsabilidad los pueblos? Es decir, ¿qué tanta responsabilidad tiene el ciudadano europeo? Sí, Roberto, responsabilidades tienen tanto los gobiernos como también la población. Primero, los gobiernos, porque los gobiernos vienen fallando y abandonando a sus pueblos desde hace ya 4 décadas, por lo menos. Yo comentaba para ti hace poco tiempo de que las democracias son una utopía hoy. No existe la verdadera democracia implantada en las naciones. Son democracias que son impuestas, que dejan de ser democracias. Ahí, esos gobiernos sumisos son los que justamente aplican políticas económicas que no les sirve a esta nación en absoluto, le sirve a otro poder diabólico que está más atrás o más arriba. Entonces, la responsabilidad de los gobiernos sería que esto que está pasando ahora les abriera los ojos y vieran de que sin sus naciones apoyadas con una sanidad pública y una salud pública optimizada, ellos pueden desaparecer de la faz de la Tierra. Alcanza para ver apenas con una mordida de este virus COVID-19 que está matando viejitos, aparentemente, y algunos jóvenes también, pero acá eso da para ver de que no somos inmunes a nada natural ni antinatural. En este caso, en Europa, Italia fue abandonada por sus compañeros, por sus amigos, por esa Unión Europea que se jacta de ser unida. Es el desastre más grande. Ha demostrado que la Unión Europea no existe. Existe primero yo, segundo yo, tercero yo. Lo demostró Holanda, lo demostró Alemania, lo demostraron otras naciones. Italia fue salvada en este momento
de alguna forma por China, Rusia y Cuba, que fueron los únicos países que tomaron en serio la llamada de auxilio de Italia. Los pueblos, ¿qué responsabilidad tienen los ciudadanos? Lógicamente que era reclamarle a los gobiernos la insatisfacción que tienen con sus gobiernos. Eso estaba aconteciendo, Roberto, esto ya estaba pasando. En Francia, los chalecos amarillos, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos mismo, en España. Esto ya estaba aconteciendo. Había un movimiento social reclamando que estábamos cansados de ese nacionalismo racista que solo piensa en el poderoso y la clase media y el pobre que se muera. Cuando ellos se olvidan que la clase media es la que alimenta, es el motor principal de una nación. Bien. Entonces, la responsabilidad del pueblo estaba siendo cumplida, solo que misteriosamente aparece el COVID-19 y tenemos a todo el mundo fuera de las calles, guardados en nuestras casas, mientras en las sombras se tejen y se mueven personas, seres y gobiernos para conseguir un fin, el cual tenemos que tratar de develar cuál es. Gracias. Algo está aconteciendo por detrás de bambalinas. Gracias, Aníbal. Qué coincidencia, ¿no? Efectivamente, presenciamos hace unos meses revueltas y protestas en todo el mundo. Daniel, te mando un abrazo, se nos acabó el tiempo. Buenas noches. Bueno. Desde hace años el concepto de la renta básica ha sido discutido, propuesto, impulsado, criticado. Pero hoy, curiosamente, la renta básica merodea en las puertas de los que apoyaron el libre mercado. La renta básica la quieren implantar ya bastantes políticos reaccionarios en Europa. ¿Qué significa eso? Es un salario mensual que podría ser que el Estado le da a cada ciudadano, pues cada mes, para poder vivir con dignidad, a cambio de nada, solo por ser ciudadano de ese país. Recibe el dinero todos los meses. Los que apoyan esta idea dicen que esto da la posibilidad de proteger los derechos de los trabajadores al tener una posición más fuerte para negociar cuando son contratados, activa la economía y promueve también el trabajo autónomo. Los opositores, que no quieren y que son más, dicen que la renta básica solo generaría un ejército de holgazanes y que destruiría el espíritu cívico del trabajo. ¿Por cuál se inclina usted? El problema es mucho más grave. No estoy diciendo que sea uno o el otro la solución, pero el problema va a ser mucho más grave cuando los robots y la inteligencia artificial desplacen la mano de obra humana. Ya lo estarán viendo los que hoy se ríen por la destrucción del mundo económico como lo conocemos. Ahí se la dejo. Buenas noches.